La Otra Hoja, colectivo literario, presenta su programa Hablando de Poesía, desde la sombra del lápiz. Comenzamos nuestro programa saludando a nuestros oyentes de expresionestereo.com, la radio que te acompaña, y a nuestro director general Oscar Javier Grajales, y también a Nelson Puentes, director de producción. Buenos días, Nelson. Muy buenos días, pues para ustedes, aquí en la mesa de trabajo. Feliz de estar acá. Prácticamente pertenezco ya a la otra hoja, el colectivo literario, y no, muy feliz, contento. Carlos Camilo, en la mesa de trabajo. Muy buenos días, Carlos Camilo. Buenos días, Carlos. Buenos días, Nelson. Un saludo a la audiencia de Expresión Estéreo, la radio que te acompaña. ¿Qué tema es hoy, Carlos Camilo? Tenemos para el día de hoy. Hoy es la ruta de la Candelaria, Esa aquí en ruta Bogotá. Poética y fantasmal. ¿Y quién les habla? Carlos Acosta, y damos comienzo a esta ruta por la Candelaria. ¿Nos ubicamos en dónde entonces, Carlos? Bueno, en este momento nos ubicaríamos exactamente en la Puerta Falsa, y decirle a nuestros oyentes, en 1800, ¿qué llamaban una puerta falsa? Eran aquellas puertas laterales o que quedaban por la parte trasera cuando la casa daba de lado a lado en la cuadra. Eran gigantes. Eran haciendas casi. Sí, en la Catedral Primada de Bogotá, que entre otras cosas se construyeron 3 y quedó la que actualmente conocemos. Tiene por el frente 3 puertas, una a la derecha, una a la izquierda y otra central. Y por el lado diagonal a la Casa del Florero y frente a donde vendía el chocolate Mamá Lupe, esa era una puerta de salida como emergente, y más adelante habían otras puertas que están tapiadas en este momento. ¿Debería llamarse puerta de escape o algo así? Algo así, porque las parejitas, como la misa era tan larga, en latín, 2 horas creo. sí, y 2 horas y media, y el padre dando la espalda, se escabullían, se le volaban a los papás por la puerta falsa. Y la puerta falsa era un punto de reunión. Ahí se encontraban, decían, nos vemos mañana en la puerta falsa y nos tomamos un chocolatico a las 4, a la mi chato hermoso, mi rey, y se ponían su reunión ahí. Y alguien le dijo a Mamá Lupe, que era la dueña de la venta de chocolate, el de la chucula, y ahí también hay que contar una historia del chocolate. Por eso vamos a estar relajados hoy. Y alguien le dijo, le sugirió, ¿por qué no le coloca a su negocio la puerta falsa? Y fue una muy buena idea, e inclusive colocaron una placa en mármol, que hace poco los dueños familiares, ya como bisnietos de ella, la quitaron y colocaron una nueva, lo que a mí me pareció. Pero ahora hay varios terrible. hay varios negocios muy similares, hasta en la construcción son muy parecidos. Sí. Y me decía Carlos que casi todos son familiares de Algunos. Lupe. Hay otros que son nuevos, y hay 2 que son familiares de Mamá Lupe. Uno que se llama Lupe, y el otro que es la que era la antigua Santa Fe de Bogotá, ahora se llama el ajiaco más rico del mundo, sí, de Colombia, donde atiende Natalie, y le agradecemos que nos hayan permitido colocar el afiche cuando teníamos la presentación. Entonces ahí, ya cuando se llamaba el negocio La Puerta Falsa, los poetas entraban a tomar chocolatico y a hacer ahí tertulia. Ahí es donde entra Carlos Camilo. Pero en ese tiempo se encontraban más bien por las tardes, no tanto en el día. Por eso a las 4 a las 4 a la hora del chocolatico, que es que el chocolatico lo trabaja Bogotá. El conde, en este momento se me fue el apelativo que le tenían, un conde que había aquí en Bogotá, y la esposa lo trajeron desde Cúcuta, la chucula, y esa chucula tenía un proceso largo, Carlos. ¿En qué consistía? Bueno, primero el cacao lo molían y lo mezclaban con harina y lo mojaban con vino tinto y lo aromatizaban
con canela. Luego hacían la chucula, la bolita que manejaban nuestras abuelas y bisabuelas, y lo envolvían en un papel para preservarlo y lo metían dentro de un huequito como una cava pequeña y los ponían a madurar ahí. Como el vino. Como el vino. Y con una sola chucula se hacía chocolate para una persona. Por eso viene el dicho de que las cosas claras y el chocolate espeso. Bastante espeso, me Bastante, tomé que día uno. ¿cierto? Nos tomamos uno ahí, la puerta Bastante falsa. espeso. ¿Ya? Entonces, dicen que es cometer un crimen, soltar la chucula e inmediatamente coger con el monenillo y aplastarla. Dicen los que saben que hay que dejar que se deshaga y ahí sí, cuando el Batirlo. primer hervor, batirlo y salen visos entre amarillos, verdosos y azules y sin leche, Carlos. Colocarle leche es dañar el chocolate santafereño. ¿Ya? ¿Alguna vez entonces ahí sí se encontraron En ese negocio. grandes poetas? Bueno, Carlos, ahora sí estamos en sus manos en esta primera entrada Y esos de la amigos ruta. se llamaban Julio Flores, Luis María Mora, Carlos Tamayo, Julio de Francisco, Ignacio Pose Amaya, Miguel Antonio Peña Redonda, Rudecindo Gómez, quienes al salir un Y día... Jorge Pombo también. Jorge Pombo. No, hay más, pero Sí, sí. digamos, inicialmente hay una anécdota de que se encontraron ellos y estaban en esa época, no había permisos de andar por las noches, sin Allá. hacer nada. Sí, sí, eso era delicado y era la entradita a la casa era a las tipo 6 de la tarde. Entonces fueron sorprendidos a medianoche en sus tertulias sin salvoconducto por una patrulla que me dice que era no patrulla como la La conocemos conocemos actual. hoy, el vehículo, sino eran de a pie. Soldados, Una cuadrilla de soldados no, soldados. digamos policía, Policías. Sí, porque soldados ya es otra cosa. una cosa totalmente diferente. Por intermedio de Carlos Tamayo les pidieron que los condujeran al domicilio de un médico, pues tenían un enfermo grave, esa fue la disculpa, ¿no? La patrulla aceptó y los acompañó a residencia de Rafael Espinosa. Enrique Santos Calibán, un escritor, en uno de sus prólogos dice: nunca antes se habían reunido un grupo tan brillante de amantes de la belleza, poetas inmortales como Julio Flores, Federico Rivas Frade y muchos más, a los que se les unió Clímaco Soto Borda, Jorge Pombo y posteriormente El Getón Ferro. el Getón Ferro. Que creo que el Getón Ferro lo conoció su padre, ¿no, Carlos? Camilo. Mi papá, él trabajó en muchas cosas y se la pasaba mucho en la Candelaria, entonces conoció al Getón Ferro, pero ya en sus tiempos ya adulto, el Getón Ferro, y mi papá estaba muy joven, pero a él siempre le gustó la poesía. Sí. Inclusive encontré un cuaderno que no he tenido tiempo de Esculcarlo bien y... de escritura, no sé si serán de él o de alguien que se la dictó, no tengo idea. Sí, pero es que lo que era Jorge Pombo y el Getón Ferro eran los vaciladores del grupo, esos salían con una cantidad de cosas, ¿sí? Inclusive hasta un poco vulgares, ¿no? Y se encontraban todos los días en el salón de la vieja casa de Rafael Espinosa Guzmán, verdadero mecenas y cultivador de todas las formas de la belleza. Inclusive allí también asistieron Luis María Mora, Diego Uribe, los Tirado Macías, Roberto Vargas Tamayo, Emilio Murillo, que usted como folclorólogo sabe que fue uno de los grandes músicos colombianos. De los grandes representativos. Sí, o sea, no solo habían poetas, habían músicos, pintores y de todas las artes. Es se que reunían. Dios nos cría y nos juntamos, ¿no? A lo que hablábamos, que la amistad entre los poetas es muy fuerte. Pero la enemistad como que también, Carlos También. Camilo, ¿sí? Sí. Veníamos Cuando son muy amigos son excelentes Excelentes. amigos, hasta donde sea. igual que los maestros, que Sí. ¿cierto? Y cuando no se llevan bien, no se pueden ni ver. Sí, es una cosa diametralmente opuesta que se ponen ahí cuando se vuelve una enemistad. Pero, Carlos, vamos a mirar el nombre, Gruta Simbólica. A pesar de que
eran apegados al romanticismo y a las formas clásicas, la gran mayoría de los miembros de la Gruta Simbólica, por lo menos los más asiduos, rechazó las corrientes como el simbolismo. No de lo los querían franceses. para nada, les parecía una intromisión y no Entonces querían. el mote de simbólico es algo irónico. Y ellos cuando se reunieron hicieron una propuesta, Carlos, que era dejar un documento escrito de todo lo que hacían cuando se reunían, desde comentarios de la vida política, por ejemplo, Julio Flores decía, les voy a leer el último verso que escribí o el poema que escribí, y empezaban a compartir y el secretario iba anotando, y hay unos documentos de la Gruta Simbólica importante, ¿no? Alguna vez hablábamos del respeto que había sobre los trabajos literarios, sin necesidad de estar registrados en lo que llamamos hoy derechos nacionales de autor. Se respetaban su trabajo, se respetaban sus poemas y nadie plagiaba a nadie. Pero y cuando ocurría eso era una cosa terrible. Era expulsado Inmediatamente del grupo y casi que de la sociedad como una excomunión. A pesar de que en esa época se criticaba que todos los poetas colombianos andaban por los viejos senderos de la poesía tradicional. Pero aquí debo decir, Carlos, que la poesía que llamaban negra de Julio Flores es tal vez una de las más importantes poéticas de Colombia de esa época, terminando el siglo XIX, entrando al siglo XX. Entre ellos está este poema que se llama La Gran Tristeza. Una inmensa agua gris, inmóvil, muerta, sobre un lúgubre páramo tendida, a trechos de algas lívidas cubierta, ni un árbol, ni una flor, todo sin vida, todo sin alma en la extensión desierta. Un punto blanco sobre el agua muda, sobre aquella agua de esplendor desnuda se ve brillar en el confín lejano. Es una garza inconsolable, viuda, que emerge como un lirio del pantano. Entre aquella agua y en lo más distante, esa ave taciturna en que medita, no ha sacudido el ala un solo instante, y allí parece un vivo interrogante que interroga a la bóveda infinita. Ave triste, responde, alguna tarde en que rasgabas el azul de enero con tu amante feliz, haciendo alarde de tu blancura, el cazador cobarde hirió de muerte al dulce compañero. ¿O fue que al pie del saucedal frondoso, donde con él soñabas y dormías, al recio empuje del huracán furioso, rodó en las sombras el alado esposo sobre las secas hojarascas frías? ¿O fue que huyó el ingrato abandonado nido y amor por otras compañeras, y tú, cansada de buscarlo, amando como siempre, lo esperabas sollozando, o perdida la fe ya no lo esperas? Dime, bajo la nada de los cielos, alguna noche la tormenta impía cayó sobre el juncal, y entre los velos de la niebla, sin vida tus polluelos frotaron sobre el agua al otro día. ¿Por qué ocultas ahora la cabeza en el rincón del ala entumecida? Oh, cuán solos estamos, ves, ya empieza a anochecer. Qué iguales nuestras vidas, nuestra desolación, nuestra tristeza. ¿Por qué callas? La tarde expira, llueve, y la lluvia tenaz deslustra y moja tu acolchonado plumón de raso y nieve. Huérfano soy, la garza no se mueve, y el sol ha muerto entre su fragua roja. Excelente poema de Julio Flores, y estamos hablando de el antiguo Santa Fe de Bogotá, ¿no? Y seguimos ubicados. Tal vez en esa época compartía mucho con José Asunción Silva, aunque José Asunción no perteneció a la Gruta Simbólica. Era un poco distante de la Gruta Simbólica, pero estamos ubicados todavía en la Puerta Falsa, no nos hemos ido. José María Vergara y Vergara escribió como una especie de ensayo que se llamaba Las Tres Tazas: la taza de chocolate, la taza de café y la taza del té, en donde él cuenta... O sea, podríamos hablar
La taza americana, la taza árabe y la taza europea. Europea, sí, pero el chocolate llegó a Bogotá, fue como una bebida, simplemente como algo para refrescar. Cuando se reunió Antonio Nariño con todas las personalidades de la época, asistieron 150 y presentaron el chocolate. Eso fue un hito grande, pero luego le fueron acondicionando almojábana, queso, pan, y le vino como muy bien, y al pan la mantequilla, y se formaron, ya fue una especie de onces. Por eso nuestras bisabuelas Y a la abuelas, mantequilla el labio. el labio, sí, esa mantequilla que venía enroscadita y flotaba en el agua. Por eso nuestras bisabuelas eran cacagüeras todas, y tomaban también la mazamorra de dulce y dulce de papayuelo, porque habían los jardines donde se daban todos estos frutos como la breva, el papayo, ¿sí? Y además mis tías lo envolvían en papel periódico. Yo creía que era para madurarlas, no, era para que odorizaran el espacio, y daba un aroma excelente, excelente. Luego nos movemos hacia el occidente, ya como regresándonos hacia la Plaza de Bolívar. Como quien va para la esquina de... Sí, y está la casa del florero. del florero, que ha tenido dos significaciones grandes en nuestra historia. El conflicto que se dio ahí para que explotara la independencia, y la otra, lo del Palacio de Justicia. Eso le iba a Esas decir, dos cosas, que creo que hoy en día marca más la segunda etapa que la primera. que la del florero. Claro, es que a uno le pintaban que habían cogido el florero y lo habían tirado contra el piso y lo habían roto, ¿sí? Y había empezado el conflicto, porque no les quiso prestar el florero, que llaman el florero, Esa era la disculpa sí, de Llorente. para poder José Acevedo y Gómez salir al balcón. ¿Y qué fue lo que dijo en el balcón? Dice, compañeros, Sí, no es. perdáis estos momentos de efervescencia y calor. ¿Acaso no veis las cadenas y los grillos que os esperan? El tribuno del pueblo. Y además él estudió en otro sitio que vamos a estar pasando con el sabio Caldas. Entonces, pasamos de largo por la casa del florero, donde hay un museo que durante ciertos días de la semana es gratuito, y atravesamos la calle del comercio, lo que se llamaba calle La Carrera, O sea, para pasar a la plaza para de llegar Bolívar. a la actual Plaza de Bolívar. Y toda la gente dice, pero ¿por qué le dicen plaza si ahí no venden nada? ¿Sí? Pues resulta que en esa época se llamaba la Plaza de las Flores, y llegaban de todos los lugares cercanos a Bogotá, y se armaba un mercado que llenaba la Plaza de Bolívar, que era tierra terrosa, y una tierra como entre negra y rojiza. Alguna vez vi unas fotos de la Bogotá antigua y eran como unos toldos Sí, colocaban improvisados. Por eso cuando viene el mercado campesino y se hace en la Plaza de Bolívar, es una alegoría muy hermosa, solo pues que sobre piedra, era sobre ¿En qué época se hace hoy en día? Que vienen los... Sí, después de que se hace en los barrios, se hace uno general en la Plaza de Bolívar. Y lo anuncian aquí en la localidad 15, lo hacen en el Parque del Olaya, por ejemplo. Aquí en Teusaquillo no sé en qué parte harán el mercado campesino. En los parques, por lo regular, de los barrios. Y entonces un alcalde dijo, no, tenemos que liberar ese espacio, porque esa va a ser la parte central de Bogotá. Y se convirtió también en un sitio, con el tiempo, de reunión. Primero fue el Mono de la Pila. No era Bolívar. No, ahí donde está la estatua de Simón Bolívar estaba el Mono de la Pila, y era muy frecuentado, la gente iba y le tiraba moneditas, porque era una fuente de agua. Casi como un pozo de los deseos. Sí, y luego trasladan el Mono de la Pila
a la callejuela de San Carlos. Allá lo colocan y luego lo quitan de ahí. ¿Y hoy en dónde se encuentra? Hoy está en una casa antigua que queda cerca al Palacio de Nariño. Muy visitado también. Es una de las casas más antiguas. Pero antes empiezan con la construcción de unas fuentes. Creo que eran 16 fuentes de agua en la Plaza de Bolívar y materitas con plantas y con flores. Era algo hermoso, hermoso. Y alrededor, o sea, la séptima actual y la octava, ahí aparcaban los coches, todos alados por caballo, ¿no? Y colocaron a Bolívar mirando hacia dónde. Ah, bueno, cuando ya empotraron la estatua de Simón Bolívar, lo colocaron mirando hacia el sur. Duró mucho tiempo mirando hacia el sur. Y ahí es donde viene después una anécdota, porque Arrubla, creo que fue un alcalde de Bogotá, sacó el decreto de que debería estar mirando hacia el norte. Porque otro de pronto Gomelo. Sí, entre todos los países, en todos los países del mundo, los ricos están al norte, menos en Inglaterra. Ah, claro, en Inglaterra ellos viven hacia el sur. Inclusive hay una canción muy hermosa de Joan Manuel Serrat que habla del sur como la pobreza. Ya está enmarcado. Entonces, con ese decreto, giraron la estatua y la pusieron a mirar hacia el Palacio de Justicia, o sea, hacia el norte. ¿Y quedó algo de ese cambio? Pues ahí hay algo poético o algo así. No, anecdótico. Y ahí nace como el primer grafitero de Colombia. De Bogotá. Y de Bogotá. Y de Colombia, imagínense. Bueno, hay una calle ahí que se llama la calle del Divorcio, que queda frente al Palacio de Liébano. Y esa casa era de un señor Liébano y se la embargaron por 20.000 pesos oro en esa época. Eso era mucho dinero. Y al frente quedó mucho tiempo una casa de turismo. Y arriba hay una gárgola, como una especie de pescador sentado allá sobre el entejado. Y en esa casa había una tienda. Bueno, una tienducha, llamémoslo, donde vendían chicha y vendían cerveza de Gutiérrez Prieto. Ese era el que vendía la cervecita. La cervecita. Entonces, como tácitamente Bolívar le había volteado la espalda a esa tienda y también al palacio actual de Nariño, porque ahí no estaban sino los cimientos, lo que Pombo llamaba una arquitectura de piedra ahí que se había quedado. Él era crítico por ser arquitecto, ¿no? Claro, pero él era ingeniero civil. Civil. Sí, y entonces Pombo fue a que le fiara unas cervecitas con unos amigos y Prieto a alta voz le dijo: si no me paga lo que me debe, no le fío más. Lo hizo quedar mal. Y terminada ya la hora de la tomata, Pombo salió y con carbón le escribió a lo largo de la pared: con mucho disimulo y sin faltarle al respeto, Bolívar le volteó el culo al señor Gutiérrez Prieto. Ya, cuando Gutiérrez Prieto se levanta y ve ese aviso y ve ese grafiti, en esa época no lo llamarían ni grafiti. Supongo que él tendría alguna insinuación de quién había sido, ¿no? Pues claro, porque era como una venganza y además como ese Pombo escribía bien, dijo: eso fue Pombo en venganza por lo que le hice anoche. Y en papel de envoltura de pan anotó como pudo la frase, porque también era tal vez como iletrado un poco, y se fue a la estación de policía. No tenía la memoria suficiente para decirlo allá en la policía. Se lo llevó a la policía, que queda todavía en la misma parte, frente al Palacio de San Carlos, todavía queda la estación, a donde fue Gutiérrez Prieto. Claro, los policías vinieron rápidamente y Pombo, con una habilidad, le cambió, hizo un hipérbato, invirtió y dijo, con mucho disipeto y sin faltarle al disimulo, Bolívar le volteó el prieto al señor Gutiérrez culo. Entonces lo que pasó ahí fue que el policía no pudo contener la risa
el señor Gutiérrez Prieto mirándolo, pues yo le estoy haciendo un reclamo y usted feliz. Tal vez con no lo que hace entendía bien a ese hipérbato. esa figura literaria, ¿sí? Que consiste en invertir los términos. elementos y cambia el sentido. Bueno, de todas maneras, esa fue la anécdota, ¿no? Con lo del... Estamos ahora todavía ubicados en la Plaza de las Flores, en el mercado antiguo de Bogotá. Y Pombo les arrendó una casa y cupo todo ese mercado ahí en la Candelaria. Podemos leer un poemita aquí de Pombo. Elvira Tracy. He aquí del año el más hermoso día, digno del paraíso. Es el temprano saludo que el otoño nos envía. Son los adioses que nos da el verano. Ondas de luz purísima brillantan la blanca alcoba de la dulce Elvira. Los pajarillos cariñosos cantan, el perfumado céfiro suspira. He allí su tocador, aún se estremece, cual de su virgen forma al tacto blando. He allí a la madre de Jesús, parece estar sus oraciones escuchando. Un féretro en el centro, un paño, un Cristo, un cadáver, gran Dios, Elvira es ella, alegremente linda ayer la he visto y hoy, él allí solamente bella. No ha muerto, duerme, vedla sonreída, ayer en esta alcoba deliciosa, feliz soñaba el sueño de la vida, hoy sueña el de una vida aún más dichosa. Ya de la rosa el tinte pudibundo murió en su faz, pero en angusta calma la ilumina un reflejo de otro mundo, que al morir se entreabrió para su alma. Ya para los sentidos nos enciende la efímera beldad de arcilla impura, mas tras de ella el espíritu sorprende la santa eternidad de otra hermosura. Cumplió 15 años, ay, edad festiva, mas misterios y rara, edad traidora, cuando es la niña para el hombre esquiva y a los ángeles férvida enamorada. Pobre madre del hombre, la guardaste, pero esconderla a su ángel no supiste, la vio, se amaron, nada sospechaste, y el impensado instante la perdiste. Vio al expirar a su ángel adorado, abrió los ojos al fulgor del cielo y dijo, el sacrificio ha terminado, ven, vámonos a casa, y tendió el vuelo. Por eso luce tan hermoso el día, indiferente al llanto que nos cuesta. Hoy la boda en el cielo, él se gloria, la patria de la novia está de fiesta. Ese se llama A Elvira Tracy. Lo escribió cuando muere Elvira Tracy. Y como él había estudiado en el seminario, él manejaba mucho el rito católico. Y Elvira Tracy fue una gran amiga de Rafael Pombo cuando yo muy investigué joven. Y murió muy joven. Las dos Elviras, la de Silva y la Tracy, amiga de Rafael Pombo, mueren muy jóvenes, ¿no? Entonces, eso fue un dolor grande para Rafael Pombo. Ahora sí vamos a caminar y mirar hacia el frente, donde se encuentra la catedral, donde se encuentra la casa de las hijas de Dios, el templo del Sagrario, la capilla del Sagrario, y donde está el Palacio Cardenalicio, que son 4 arquitecturas totalmente diferentes, ¿no? Claro, la catedral y el Palacio Cardenalicio son muy republicanas. Aquí Ya. tengo una descripción de la catedral primada muy pequeña. La Hágale. fachada es de 2 cuerpos, el primero de orden dórico, el segundo y las torres son de orden jónico. En la capilla de Santa Isabel de Hungría, la más importante de las 12 capillas que se localizan en su interior, reposan restos de destacados personajes de la historia colombiana y de la ciudad, como el fundador Gonzalo Jiménez de Quesada, el precursor de la independencia Antonio Nariño y el pintor Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. Sí, le cuento que también para financiar los arreglos de la catedral, esos problemas que descubrió Pombo, que las ménsulas eran muy cortas y que no iba a soportar,
empezaron a alquilar o a vender lotes dentro del templo, dentro de la catedral, y su precio era de acuerdo a la cercanía al altar y al Santísimo. Entonces en el piso hay muchos difuntos enterrados que creyeron, a lo mejor lo lograron, que alcanzaban la gloria de Dios teniendo un lotecito ahí pequeño en el templo. Una pregunta, algo raro en la catedral, usted me contaba de emparedados o algo así. Pues según los últimos arreglos que le hicieron a la catedral y las investigaciones que también hicimos con Dulce María Bautista, con ella hemos hecho este recorrido mucho tiempo. Saludos a Dulce María Bautista, de pronto la vamos a tener en el programa. Dentro de una de las paredes de la catedral, que mide más o menos 1,5 metros, casi 2 metros, encontraron al encomendador Almendares, español, empalado en la pared. Había tenido una diferencia con un odontólogo y estaban enamorados de la misma mujer. Sí. ¿Pero tendría algo que ver la curia o algo porque para que estuviera allí? No sé, no sabríamos decirlo, pero lo encontraron dentro de la pared y ellos avisaron. Es más, la repatriación hubo que pagársela a España y una indemnización por Porque este personaje. Era un personaje que iba en oficio público. Oficio de público, España. desde España a América. Entonces ahí se encontró, como en otros lugares de la Candelaria, los empalados de la Candelaria, que lo vamos a ver más adelante. Miremos, la capilla del Sagrario es muy medieval. Y ahí está un sello español, porque todos los sellos españoles que habían en las construcciones, Simón Bolívar lo mandó quitar, cuando ya vino la independencia. Todo lo que tenía que ver con Amario Borbón, lo mandó sacar. Pero en la capilla del Sagrario está el sello, porque a Simón Bolívar le dio siempre como temor quitarlo de un sitio sagrado, y quedó ahí. Por encima, en la parte superior hay un círculo, un hueco, y ese simboliza la hostia, o sea, Jesús sacramentado, y abajo hay un cáliz. Toda la representación de la Iglesia Católica. Y en el Palacio Cardenalicio hay una puerta que cada hoja pesa 1,5 toneladas. Está en bronce. Y es una réplica de otra que hay en Italia de oro. Y está toda la historia de la salvación. Tallada, perfecta. Son unas talladuras de una calidad excelente. Una calidad superior, para utilizar el término. Y al frente, hacia el sur, el colegio de Pero hay San una Bartolomé. ventana que... Sí, hay una ventana especial. que se llama la ventana papal. Y solo se ha abierto 2 veces. Cuando vino a Colombia Pablo VI y Juan Pablo II. Solo se abre como emulando la de... Seguramente la de año Roma. entrante, si Sí. viene Francisco, la volverán a abrir. La volverán a abrir y toda la gente está postada en la Plaza de Bolívar mirando hacia la ventana papal a ver en qué momento va a salir el Santo Padre, como ocurre en el Vaticano, que es una ventana especial. Y en el colegio de San Bartolomé, que también fue una cárcel, ahí la utilizaban como una prisión, porque no habían cárceles. Los seminarios, Es un colegio que también tiene mucha historia mucha en Bogotá. trascendencia. Allí estudió el tribuno del pueblo y el sabio Caldas. También tengo entendido que allá se recibió de bachiller Julio Garavito Armero, el ingeniero que sale en los billetes de 20.000 pesos. De 20.000, que no teníamos ni idea quién era, ¿no? Pero bueno, sí, ahí pasaron muchas personalidades. Y contiguo, pegadito ahí, queda la iglesia de San Ignacio, que hace poco tiempo fue
reconstruida, le hicieron un mantenimiento, y eso costó mucho dinero y duró como 4 años. De los jesuitas, todas esas propiedades, ¿cierto? Sí, y como cosa curiosa, también hay otra puerta antigua, pero uno de los monseñores le mandó volver eléctrica a esa misma puerta antigua. Entonces él llegaba en su coche, que esa es una calle peatonal, oprimir y se abría de madera para entrar, ¿no? Eso es algo curioso, y dice un aviso ahí, una P y una raya, prohibido parquear, y ahí los carros que a veces suben. Yo pensé que era el símbolo que ponen en las iglesias. De los escoltas, ¿no? Ahí se parquean carros de los escoltas, pero creo que ya no les permite hacerlo. Y seguimos caminando media cuadrita. Que hay como una entrada, ¿cierto? Sí, una que hay pequeña entrada. Una entradita que lo llaman una muela. Lo llaman la callejuela o la calle de San Carlos, cajuela de San Carlos. Y ahí hay algo muy importante, cosas muy importantes. Primero, ahí pasaron al mono de la pila. Ahí fue la anécdota de Pombo, ¿sí? Que no la vamos a contar ahorita, o si la contamos ahora, con el policía, que también venía siguiéndolo la patrulla, la cuadrilla de policía. ¿No había dónde esconderse de pronto? Pues él le dio la vuelta y se metió entre el mono de la pila, se metió entre la pila, y el policía miraba y no lo veía. Cuando Pombo descubrió que lo había visto, empezó a quejarse lastimeramente. Ay, ese día sí venía de echar pola, ¿sí? De tomar. Y el policía le dijo, ¿qué le pasa? Le dijo, ayúdeme, agente. Lo ayudó a bajar y lo sacó. Y cuando lo saca de la pila, le dice Pombo, gracias, padrino. Dice, ¿cómo así que padrino? ¿Acaso no me acaba de sacar de la pila? Me acaba de bautizar. Sí, como si lo acaba de bautizar. Y pues la risa y todo, y lo dejaron ya irse y subir a la calle 10, a la casa donde nació. Luego, quitan el mono de la pila y colocan la estatua de Rufino José Cuervo, Rufino con José un Cuervo. libro, escribiendo con pluma el diccionario de términos, que terminó en Francia. Él terminó ese diccionario de términos en Francia, y por la parte hacia el norte, posterior de la estatua, están los derechos del hombre tallados en la pared, la parte inicial. Sí, Carlito. Aquí tengo una nota de Rufino José Cuervo que dice: su amor por los libros se transparenta en este comentario. Apenas me creerá usted. Ahora no tengo a Lope. Seguramente refiriéndose a Lope de Vega. Y a este propósito haré a usted una confesión. Me causa miedo, digo horror, adquirir libros nuevos, pues vivo tan atareado que comprar uno es como comprar una desilusión. Los recibo con gran gusto y después de buscarle un puesto en la estrechez de estos cuartos parisienses, se queda ahí como un cadáver en su nicho, porque no puedo volver a tocarlo nunca. Eso lo escribió en París. Y dice además, con respecto a crear poesía, ¿qué tal si me diera por hacer poesía? Aunque aquí tengo un pedacito que se llama Clemens Opía. Anhelando el alma mía, un don poder ofrendar, pide voz a poesía, mas siente que desvarían si intentan el himno entonar. Leyó mucho a Lope de Vega, leyó mucho a Góngora, leyó mucho el antiguo español, ¿no? Era muy rígido con la gramática, con la ortografía, sí. Con todo. Yo a él lo considero mejor haciendo el diccionario de términos, que son 12 tomos y están en la casa de Rufino José Cuervo, pero como vamos subiendo por la calle 10, que es la calle histórica por excelencia, es una calle muy importante, pero todavía estamos frente a Rufino José Cuervo. Y caminamos más hacia el oriente. Pero muy cerca de ahí había una casa de Manuelita Sáenz, ¿no? No. Que me pareció. No, esa casa era de un señor que se llamaba Leopoldo Arias Vargas, un escritor. Y ahí habitó Manuelita Sáenz.
otro suceso importante en el callejón de San Carlos. Era un sitio de tertulia durante el día, pero durante la noche, ubiquémonos en Bogotá en 1828, cero ruido, oscuro, silencioso, y ahí se metieron los conspiradores que iban a matar a Simón Bolívar adelante en el Palacio de San Carlos. Y Manuelita Sáenz alcanzó a escucharlos. Tenía buen oído. Claramente, y con ese silencio. Por eso creo que dicen que las palabras tienen oídos. Y ella salió por la puerta del frente, no por la falsa, trasvestida de militar, y fue y le avisó a Simón Bolívar, le dijo que saliera, que se botara por la ventana, pero como no estuviera. Era una ventanita de 80 centímetros, 1 metro. No había peligro. Sí, pero la gente dice que se lanzó desde una ventana y que fue espectacular. No, eso fue 25 de septiembre de 1828, que lo llaman la noche septembrina. Lo más espectacular fue el frío. Cuando se metió debajo del puente en el río San Agustín a esconderse. Y ahí le endilgan que de ahí viene la tuberculosis. Pero no, hay otras versiones, Carlitos. Pero seguimos en la casa de Manuelita, donde sí, está voy a una acotación. Una acotación que ella alguna vez comentó en un diario, o quedó en un diario, pero... ¿De Manuelita? De Manuelita. Él, por su parte, o sea, refiriéndose a Bolívar, halló en mí todo. Y yo lo digo con orgullo. Fui su mejor amiga y confidente. Para unificar pensamientos, reunir esfuerzos, establecer estrategias. 2 para el mundo. Unidos para la gloria. Aunque la historia no lo reconozca nunca. Sí, claro. Y como estamos en la poética, o sea, este es un taller que hacemos por la Candelaria turístico, pero también es poético. Que debería ser así. Sí, porque cuando estuvimos hace poco, hay mucho extranjero que viene atraído por ese misterio de la Candelaria, pero es que les dicen porque muchas mentiras, Carlos. El recorrido es muy arquitectónico, digámoslo así. Sí, pero hay muchas cosas que están dentro que no ocultas, cuentan, que no saben, que la gente no investigan, sino van por el billetico de dólar, sí, por el dólar, y les dicen muchas mentiras a los extranjeros. Por eso también... Aunque los extranjeros parece que leen... No, ellos no comen cuento, porque ellos vienen siempre programados, investigan primero, y no se dejan meter los dedos a la boca, aunque son generosos, no se comen el cuento. En la casa donde habitaba Manuelita, actualmente queda el Museo de Trajes Típicos de Colombia. ¿Qué tipo de trajes se encuentran ahí? Se encuentran de trajes indígenas y de las 5 regiones folclóricas de Colombia. Se encuentran. Le iba a hacer una acotación aquí. Alguna vez le había mencionado de unos versos que mi mamá recitaba que decía que eran de Bolívar. Y busqué y lo encontré. Muy bien, a ver, por eso dije al comienzo. Pero no son de Bolívar. Nuestro investigador. No son de Bolívar. Son de José Manuel Gutiérrez de Alba, escritos en 1882, y se llama Última Meditación de Bolívar, pero resulta que es como una pequeña obra de teatro donde una persona hace de Bolívar, declama los versos como si fueran propios de Bolívar y cae al final como si estuviera en agonía. Sí, los declamaba doña Soledad. Sí, mi madre lo sabía. Yo no me lo sé, pero aquí traigo unos pequeños porque es muy largo. Dice: la envidia aquí me arrojó, víctima hoy de su encono. Mi propio mal le perdono, pero el de mi patria no. Oh, cuán horrible martirio, mi vida efímera acaba. Cuántas grandezas soñaba en noble y santo delirio. Ver hasta el confín austral solo un pueblo altivo y fuerte, ligando su honra y su suerte por el amor fraternal. Ese era su alto destino y cumplirá su misión si el trabajo y la instrucción le señalan el camino. Ya siento mi frente helada, mi corazón ya no late. Es el último combate entre el ser
y la nada. Para cerrar ese capítulo Sí, y que me antes- tenía en duda. Claro, y antes de atravesar la carrera sexta, que nosotros le llamamos así, antes no había nomenclatura, sino nombres de las calles, antes de atravesar esa angosta carrera, y todas se llamaban calles, entre otras cosas, y pasar a la siguiente calle, hacemos una pausa. Y ya regresamos en Expresión Estéreo, la radio que te acompaña.